muchos temas en el día de hoy. El presidente ha lanzado un grito al cielo. Bueno. Abinader advierte a funcionarios: si quieren hacer campaña deberán dejar sus cargos. Lo tienen harto. El presidente Caramba. Luis Abinader publicó este martes un enérgico mensaje dirigido a los funcionarios públicos que aspiran a cargos selectivos, dejando claro que no permitirá actos proselitistas mientras ocupen posiciones en el gobierno. Soy un presidente tolerante y democrático, pero todo tiene un límite, afirmó Abinader en sus redes sociales, al referirse a las acciones políticas de algunos servidores públicos de cara a las elecciones generales del año 2020. Gritó como un chivo. Dejo el tema en la mesa para discutirlo. Mira, lo que pasa es que hablo mucho hasta Dios lo ve. Lo primero es que la ley es muy clara respecto al tipo de actos que tú puedes hacer fuera del tiempo de campaña establecido por la ley. Los actos deben de ser en sitio cerrado, no pueden haber vallas, no pueden haber propaganda, no pueden haber caminata, no pueden haber marcha. Hay una serie de cosas que no se pueden hacer y tú tienes funcionarios haciendo recorrido, haciendo mini caravana, haciendo mini mítines y haciendo una serie de cosas disfrazadas de actos gubernamentales que definitivamente crean un ambiente poco propicio y que además están desviando la atención de lo que realmente debe de preocupar al PRM en estos momentos, que es gobernar. Ayer hablábamos de que el presidente Abinader en muchas ocasiones luce solo porque tiene que salir él solo a defender el gobierno porque muchas de sus principales figuras están en otra cosa, olvidándose que para que haya un 28 tiene que haber un 24-28 bien trabajado y una gestión de gobierno eficiente. Y si muchos de estos funcionarios no son capaces de caminar y comer chicle al mismo tiempo, al final de la jornada quien va a pagar los platos rotos va a ser el presidente Abinader, que puede ver su historia política dañada porque un grupo de infernates no pueden esperar el tiempo prudente para hacer campaña o por lo menos limitarse un poco en la forma en la que están creando sus proyectos, porque tampoco no hagamos los pendejos. El que tiene un proceso de campaña de ese tipo no es que va a dejar de hacer campaña, pero hay cosas que la ley te permite y otras que no, y muchos de ellos se le está yendo la mano. Mira, la verdad es que ver estos actos proselitistas que se han hecho durante el fin de semana, hay casos de incluso funcionarios del gobierno que han recibido apoyo de movimientos políticos, o sea, ellos recibiendo el apoyo de esos movimientos políticos como si fuera una campaña abierta. Sí. Y la verdad es que la preocupación de Luis Abinader es que esto ha llegado hasta el mismo Palacio Presidencial, sí, porque la misma vicepresidenta ha dicho que tiene aspiraciones presidenciales. Bueno. O sea, que le está pisando los talones este tipo de cosas que están pasando a nivel gubernamental. La verdad, y digo siempre, que la carta de presentación de esos presidenciables del PRM es su trabajo, y si ustedes descuidan su trabajo, si de una manera u otra esto afecta el rendimiento, la competitividad y la productividad de su trabajo al frente como autoridad de esas instituciones, de esos entes y órganos del Estado, eso le va a restar mucho en su campaña, le resta al gobierno de Luis Abinader, y por demás está decir que no pueden contar con el apoyo del que es hoy presidente si usted le hace quedar mal a su gestión. Yo creo que el presidente, hermano José Ariel, le ha pesado haber dado ese anuncio. Inmediatamente salió ese primer boletín de la Junta y posterior, ahí mismo, minutos antes, a la llamada de Abel y de Leonel Fernández, sí, reconociendo su victoria. Yo creo que él le ha dado mente a eso en algún momento, o en la intimidad de su hogar. Sí. Su propia señora esposa, que es bastante inteligente, le ha dicho: tú debiste dejar eso para después. Una incógnita ahí. Porque aunque se marcó un precedente, digamos, positivo para la democracia, el hecho de no mantener al país en esa incertidumbre, que también motoriza otros factores, gente promoviendo la reelección. Hemos visto funcionarios, a exministros, como el caso de Chubasque, hablando de que debería reelegirse, aún el presidente Abinader habiendo reformado la Constitución para establecer una cláusula pétrea del que si incluso él se atrevería a eliminar la reelección utilizando la mayoría congresual que tiene actualmente, no podría beneficiarse porque establece esa cláusula que el gobierno de turno pues sencillamente no le cae esa posible modificación. Imagínense ustedes si él dejaba cancha abierta, hubiésemos tenido probablemente
recientes manifestaciones como la de 2011, Exacto. cuando el presidente Fernández, aún estando impedido por la Constitución, recibió más de 2 millones de firmas en un acto en el estadio, en el Palacio de los Deportes, multitud, ustedes recuerdan eso, y quizás el presidente queriendo evitar eso y marcando, repito, un hito en la historia de la democracia, ha visto que lamentablemente esto no ha salido tal y como él lo pensó. Los presidenciables están dando al pecado. Ojalá que, como hemos visto, porque todos han reaccionado, refrendando la palabra del presidente, Claro. acogiéndola, Sí. no tienen de otra, pero no es corroborarle a través de las redes sociales, sino con su accionar. José Ariel. Bueno, yo difiero un poco de ustedes en algunos aspectos. Es verdad que el presidente le jaló los bigotes a los presidenciables, pero como señala Ronnie, fue el presidente que tapó este avispero. Con esa reunión fue el presidente mismo que Qué tapó el batalla. avispero. Ahora bien, ¿Con qué reunión? con la reunión de los presidenciables, Sí, inmediatamente al salió principio. electo al principio, de una vez, vamos a reunir con los presidenciables. Usted le dijo, Es verdad. usted lo validó, señor presidente, pero yo no Sin quiero atacar- querer queriendo. sin querer queriendo, Sí. pero el presidente ha hecho un acto ahora de jalarle los bigotes, de ponerlo en cintura a la mayoría, pero a veces yo difiero un poco con algunas cosas. Está bien, yo estoy de acuerdo que no haya campaña de tiempo, proselitismo, ni bandereo, pero ¿en verdad están en bandereo los presidenciables? Pero Digo yo. claro que No, sí. espérate. En flagrante No, bandereo. ¿Te encuentras que no? No, yo encuentro que no. Ah, bueno. Yo difiero de ustedes muchas cosas. Ahora, llama la atención a mí, me llama la atención. Veo que en el video del presidente, donde el presidente dice, lo reitera varias veces, no proselitismo en las instituciones públicas, no proselitismo en las instituciones públicas. ¿Se está haciendo proselitismo en las instituciones públicas? Yo pregunto. Bueno, ¿Se está haciendo? fue el Porque fue el presidente que habló. pero yo lo que he podido ver es que los presidenciables, cuando toca después de las 5, cuando toca los viernes, los fines de semana, están reuniéndose con su internamente en su partido, no hacia afuera. Y eso lo está protegido por la Constitución. Los partidos son organismos vivos que tienen el derecho a reunirse con la militancia. Aquí está todo el mundo política, lo verde, lo morado, aquí está todo el mundo política. Ahora bien, hay que diferenciar eso, porque a mí me llama mucho la atención, vuelvo y repito, esas palabras del presidente, no hacer, hizo mucho hincapié en eso, política en las instituciones públicas. Y yo hasta ahora, yo no he visto que se está haciendo política en las instituciones públicas, yo no lo he visto. Ahora bien, vuelvo y lo repito, el presidente fue el que desató esta... Pero ahora, me llama la atención que esto surge después de lo de Víctor de Asa, que fue una actividad multitudinaria y mucha gente, entonces Y Wellington Arnott. a raíz es que el presidente a Pero raíz, es que Víctor de Asa no tiene un cargo pero ahí público. es que voy. Sí. O sea, ahí es que en voy, el hermano. gobierno central no. En el gobierno central no. Entonces, a Víctor de Pero Asa. es un funcionario, Pero un señores. funcionario, pero a Víctor de Asa no lo pueden cancelar. No, ni a Carolina. Ni a Carolina tampoco. Y a la vice. Y la vice que dijo que tiene un sueño. A la vice no menos, la pueden cargo cancelar. electivo también. Ahora, ¿cuál es la triste realidad del presidente Buen análisis. funesto Luis Rodolfo Abinader Corona? Un presidente que no tiene experiencia política. ¿Qué es lo que era Luis Abinader en el gobierno de Hipólito Mejía Domínguez? Un simple miembro de un consejo, sin experiencia. Mientras él estaba en un consejo, yo que era más joven que él, estaba inmerso en política en esa época junto a mi hermano Rafael Linares. ¿Qué yo le tengo que decir a este hombre? Porque a mí sí me gusta estudiar de la política. ¿Qué se le dijo a este señor Luis Rodolfo Abinader Corona? Que no podía anunciar de manera inmediata que se cerraba el paso a una repostulación de las elecciones del 2028. ¿Por qué se lo dijimos, Luis? Porque ahí está la historia política. Joaquín Balaguer, de manera sabia, siempre actuó de esa manera. Alabado Pero sea usted Dios. no tiene lo que pasó en el 78 y en el 82, que se destruyó ese partido por ambiciones de Jacobo Magluta, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, José Francisco Peña Gómez. Yo sé que usted era un muchachito, Luis, pero ahora lo que se está viviendo ese partido, con todas estas aspiraciones que están acorralados porque saben que usted se va, ¿quién es el culpable de lo que está pasando hoy en día? El presidente de la República, Luis Abinader, es culpable porque le está afectando a su gobierno. ¿Cuántas veces se le dijo a través de mis comentarios que no podía decir eso? Si bien es cierto que esté el amparo legal, como dice nuestra compañera Abril Peña, no menos cierto es que hay una realidad política, que es lo que yo le estoy diciendo, estoy expresando, que van a destruir
este partido, que van a destruir el gobierno, porque lo van a dejar solo. Lo van a dejar solo. Solo lo van a dejar, Rafael, Sí. cuando la gente se dé cuenta que ya no hay nada, no hay donde seguir San Ronnie, porque se va del poder. Yo quiero reiterar que fue un hito y un gran aporte a la democracia el hecho de que por primera vez un presidente, sobre todo teniendo un control absoluto del Congreso Nacional, su partido teniendo mayoría congresual para reformar la Constitución, haya dicho temprano que no va. O sea, hay que verlo en la dimensión de la institucionalidad. Eso es correcto. Pero parece ser que en la partidocracia dominicana La práctica es un error. es un tema correcto que tiene otra lectura porque desata, pero como quiera, también cuando ese fantasma de la reelección está por los pasillos de las instituciones públicas, hay muchísima gente que también invierte recursos del Estado promoviendo al presidente de turno, porque le voy a decir una cosa: si Linares es el que me nombró y me tiene aquí, aunque el que esté aspirando sea José Ariel a postularse, a mí me conviene, ya yo que tengo un ministerio, que sea Linares que se reelija, sí, aunque tenga que reformar la Constitución 40 veces. Entonces, eso crea un avispero también. Entonces, es como que haciendo una cosa y la otra como quiera se dan escenarios. Ahora, lo que yo estoy viendo aquí con este golpe sobre la mesa que da el presidente Luis Abinader es que está cuidando su segundo mandato. Porque, como dice la compañera Abril, le tomo la frase, le robo ese sticker, como decimos en WhatsApp: no todo el mundo sabe caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Entonces, si esa campaña a destiempo termina provocando que esos funcionarios llamados presidenciables que tienen cargos estratégicos en la administración pública y la gente que también respalda sus proyectos, estaríamos viendo una gestión del presidente Luis Abinader totalmente colapsada, faltando todavía 3 años completos de gestión. Entonces, cuando el presidente hace ese llamado, lo que está diciendo es: si usted quiere reelegirse, salga, pero no me dañe mi gobierno. Mira, porque después del 28 ya yo no soy presidente más. Los metales raros que nosotros tenemos pudiese ser, si es verdad que los tenemos, la tierra rara. La tierra rara pudiese ser un factor de negociación. Estados Unidos, China y Rusia se están matando por los metales, porque lo que queda en el mundo, por lo menos lo que se sabe que se queda, es muy poco, y China no tiene casi todo. Estados Unidos necesita metales raros para ser más competitivo, porque con los metales raros se hace todo, con la tierra rara se hace todo ahora mismo. Toda la tecnología que hoy existe se hace con eso, y China tiene casi el monopolio de eso, tiene más del 80%. Si llegásemos a ese punto de tener que hacer una negociación, tal vez las tierras raras puedan ser un mecanismo que le permitan al presidente limar aspereza con Trump. Yo no veo eso tan fácil. Yo creo, Linares, con relación a lo que tú decías de la soledad del poder, que no es tan así. Yo creo que el presidente siempre ha abogado por la institucionalidad. Desde el primer día, y aunque muchas personas lo hayan visto mal, aunque muchas personas hayan criticado eso, a nivel internacional y a nivel de justicia, a nivel democrático, a nivel de buena política, estuvo bien que el presidente, desde el mismo día que ganó las elecciones, haya dicho que era su último periodo. Eso definitivamente abrió las puertas para otras personas que realmente no creen en esa institucionalidad y no entienden su rol como funcionarios, y lo han demostrado hasta ahora. Lo que el presidente decía de evitar el proselitismo en las entidades públicas es porque hay una línea muy delgada entre dónde están tus recursos y hasta dónde llegan los recursos del Estado. Muy delgada. Hay una línea muy delgada en esto, y hay que ser muy cuidadoso para que el escrutinio público, para que la opinión pública, al momento de investigar, pues no se llegue a cruzar esa línea y que entonces pueda verse esto en un delito mayor. Por eso es, señores, que siempre digo que el presidente Luis Abinader ha apelado siempre a la institucionalidad. Por eso se ha reunido con estos presidenciables, le ha bajado línea, y me han dicho a mí que en esas reuniones no es muy bonito que se habla. Por eso, porque hay cosas que hay que respetarse. Porque mientras usted esté en el poder, usted está ahí para una función, para un cargo, para darle soluciones a esos problemas, a esas problemáticas. El presidente Luis Abinader lo colocó a usted ahí por una confianza que sentía en que usted podía hacer ahí un buen trabajo. Y esos presidenciables que son intocables por el presidente, porque no lo puede quitar por un decreto, porque están ahí por elección popular, también ayer vi en los tweets que se enviaron
que respaldaban esta opinión del presidente Luis Abinader. Y qué bueno que así sea y ojalá eso continúe. El presidente Abinader ha tenido que ser muchas veces, señores, a mi punto de vista, un hombre que tiene que él mismo defender su gobierno en muchas ocasiones. Yo al día de hoy yo lo veo un hombre más de Estado ahora mismo, en estos momentos. Pero siempre ha tenido, señor director, póngame una imagen ahí, por favor, que le mandé 2 imágenes. Ha tenido que salir a defender su gobierno por los huevos que ponen sus funcionarios. Póngame el otro, por favor. Los funcionarios poniendo huevos y Luis atrás con una carretilla ahí. Póngame la otra, por favor. Qué barbaridad. Con una carretilla, porque hay mucha gente que no han cuidado la imagen del gobierno, la imagen del presidente. Y hay muchos casos que yo lo tengo apuntado por ahí, no quiero ahora mismo entrar en eso. Mira la otra ahí. El presidente ha tenido que salir a recoger los huevos de muchos funcionarios. Eso. No lo cuidan. Hay un elemento importante Gracias. que tenemos que refrescar la memoria de los actores políticos, porque nosotros, nuestro rol como comunicador, como comentarista, tenemos una herramienta que es decirle la verdad a los funcionarios públicos y en especial al presidente. ¿Qué le dijo Giovanni Morillo en el 2024 a Luis Abinader con relación a la reforma fiscal? Que lo iban a dejar solo. Director, por favor, ponerme lo que yo dije en el periódico El Caribe. Y todo el mundo me dio la razón. Funcionarios dejan solo al presidente Abinader. Pero está bonita con esa su foto, reforma Giovanni. fiscal. Está chula, está chula. Eso lo dijo Giovanni Morillo un 17 de octubre del 2024. Hoy vuelvo a repetirle, presidente, si lo dejaron solo con la reforma, lo van a dejar solo con su gobierno. Porque ya usted no va a dar nada. Usted no va a dar decreto, usted no va a dar dinerito. No va, nada van a conseguir con usted. Pero señor, Pero el le están llamado es que prometiendo. salga, Mira, entonces, por eso lo van a dejar lo solo. más peligroso de la parte política de esto y lo más sano que ha cometido el presidente es lo siguiente, queridos amigos. Es que nadie estaba prometiendo, todo el mundo estaba prometiendo el gobierno ideal para el 28. Recuerden que yo lo dije aquí. Todo el mundo está prometiendo el gobierno ideal para el 28. Que es un doble mensaje. Sí. Nadie está pensando en los problemas naturales del pueblo dominicano en el 25. Nadie. Pero el presidente tiene otro problema. Es que si el presidente se le ve, el presidente no puede destituir a nadie de esos precandidatos que están haciendo campaña. No lo va a hacer. No lo va a hacer. No, tendría que destituirlos a todos. Ah, Porque entonces se va a ver no, como no, que está déjame- favoreciendo escúchame. uno. A todos en conjunto no lo va a hacer. No, claro. No lo va a hacer, ni le va a pedir renuncia a todos por detrás. Mira, dijo el presidente que renuncie. Ahí puede salirse 1 o 2 candidatos que tienen la suficiente solvencia económica y los grupos empresariales para competir sin cargo. Uno es David Collado y el otro es Yayo San Lobatón. Sí. Después, usted quita a Wellington de ahí y eso se desinfla. Un corre. Hasta el bandidito ese de Arnaldo Pimentel se va, es el primero que se va. Ay, Dios mío. Es el primero que arranca. Porque ese está detrás de las mieles del poder. Siempre. Éramos mucho y la güera parió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El presidente no lo va a quitar, ni va a pedirle la renuncia vía funcionario, porque no lo puede hacer. Porque entonces cometería el mismo error que cometió Danilo Medina mediáticamente en el 2019. El presidente marcó, dice, mi candidato es Gonzalo, el gobierno marcó por de Gonzalo. ¿Qué hicieron la gente de Reinaldo? Se sentaron. ¿Qué hicieron la gente de Domínguez Brito? No trabajaron con mucha O de Amarante emoción. también. La gente de Amarante, o sea, no estoy diciendo que Domínguez Brito y que esa gente no se Pero no integraron. es así que yo lo recuerdo, Linares. Perdón. Impusieron a Gonzalo en el poder en contra de Leonel Fernández. Después de cuánta promesa. Pero escúchame. No, Ahora, Yo estoy que diciendo que el él ve en presidente de mismo la hilo. República no puede cometer ese error de decir, este es mi candidato, ustedes tienen que renunciar, porque el presidente lo que ha dicho es, si van a seguir en campaña, tienen que dejar los cargos, pero no es porque él elija o no un candidato ya, es porque él entiende que ya no tiene defensa estratégica de los temas naturales, es que el gobierno se está cayendo a pedazos, o es que usted no lo entiende, el gobierno se está cayendo a pedazos, y tenemos a Tony Peña por allá, a Eduardo San por otro lado, a Wellington Ganó por otro lado, a David Collado por otro lado, todo el mundo concentrado en su pedazo de gobierno.
David porque tiene el tema turismo, que es un tema erga omnes, es decir, oponible a todo el mundo. Y lo ha trabajado Yayo San, estratégicamente. que tiene aduana, que otro tema erga omnes, oponible a todo el mundo. Pero cuando el presidente ve que lo que hay es un tira y jala, que hay temas porque el gobierno tiene su seguridad, el gobierno tiene su DNI, el gobierno tiene su inteligencia, que él sabe que hay temas que están saliendo por la misma vaina de la competencia interna, porque él sabe que la oposición no está en eso. Hay demasiados temas que el gobierno tiene presente y pendiente. Y él sabe que lo está moviendo un grupo. Este grupo contra este. Entonces el presidente es alto y dice, espérate un momento, pero ¿y qué diablo es lo que pasa? No, o se van de ahí o miren a ver lo que van a hacer. Mira, no es peor cuña que la del propio palo. Cada vez que se filtra una información, no en este gobierno, en todos, busca lo que el informante es alguien dentro del gobierno. Siempre ha sido así y siempre va a ser. Esa es la primera. La segunda es que ayer alguien del equipo de la vicepresidenta, un amigo, me envía lo que dijo el presidente, después lo que dijo la vicepresidenta, y yo le pregunto, muy inocentemente, y ella va a renunciar a encabezar todas las comisiones que ella encabeza. Porque recordemos que ella encabeza un grupo de áreas, gabinetes también. de gabinetes del Estado Dominicano, si ella va a renunciar a todo eso. Y va a poner una licencia, porque ella puede poner una licencia, hasta el presidente de la República puede poner una licencia cuando va a hacer campaña. No me respondió. Pero también yo entrevisté ayer a un PLDista del comité político, y le digo, pero tú sí fuiste suave con el gobierno, y me dijo que dale ahora no tiene sentido. Por eso no te respondí esa pregunta que me hiciste como tú hubieses querido, porque si yo le doy ahora, eso se va a desintegrar de aquí al 28. Oye, ¿cómo está la oposición? Si tú empiezas a darle desde ahora, cualquier cosa que yo diga ahora, mañana, una noticia va a tumbar a la otra, con esa inmediatez, y eso es cierto, una noticia va a tumbar a la otra, y además yo no necesito hacer nada, porque los PRMistas solos están haciendo muy buen trabajo. Miren, hay un equipo No, que de un sigan así. precandidato. Yo lo veo bien, que siga así el PLD, me parece perfecto. Óyeme, Sí, óyeme. qué Hay un locura. equipo de un precandidato del PRM o precandidata Cuidado. del PRM que se ha reunido 4 veces con Omar Fernández. Epa. Para que ustedes entiendan a qué nivel llega esa división de ese partido. Anoten eso ahí, producción. Sí. 4 veces con Omar Fernández. Y ya ha puesto condiciones en la fuerza del pueblo. Que si le hacen un lío a esa candidatura, a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, se van con Omar. Ya le enviaron el mandado a Leonel Fernández. Y eso ya lo tiene inteligencia. Pero con Omar, ¿qué se va? Con Leonel no. Omar, con Omar. Ellos han puesto condiciones en la fuerza del pueblo. Primero es con tiene- Omar que nos Primero va. tiene que pasar Omar. Bueno, pero Sí. no lo vea tan sencilla la cosa. Míralo desde el punto de vista es que si no gano, le prendo fuego a la pradera. Un reino Sí, dividido. sí, lo gana, exacto. O sea, un reino si no dividido, gano, O sea, no se van a sumar al no se proyecto van de a su sumar. partido para continuar Yo en no el poder. veo, por ejemplo, Peligroso. a un Wellington Arnaud sumado a una candidatura de David, pues esa gente se están matando. No, O sea, para que tú sí, tengas yo un no- ejemplo. Mira, Ahí el- discúlpame. Bueno, mi pero es, querida pero es que hermana, tú estás lanzando pero aquí te una voy a- información, pero te voy a dar la- Linares, pero- y el histórico del PRM, no hablo del PRD, el histórico del PRM ha sido la unidad en el partido. El histórico del PRM ha sido unificarse en torno a candidaturas, incluso congresuales, municipales, o sea, el histórico del PRM ha sido la unidad, porque por la presidencia de José Ignacio Sí. Paliza y la Secretaría General de Carolina Mejía, que Ahí han hay podido otro lío. cohesionar todos los candidatos Ahí del hay otro partido. lío en la Secretaría Incluso poniendo candidatos por encima de otros y ellos asumiendo Ahí hay otro lío. las candidaturas de sus iguales. Porque está El definida la candidatura del presidente como presidente del PRM. El histórico del PRM desde su fundación Sí. ha sido la unidad. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos con esta autoridad? A mí me llamó el otro día una jovencita, Giovanni, por favor, no trate así a Wellington. ¿Por qué yo hablo con autoridad? Porque hay un grupo de paracaídas que de que olieron el poder de Luis y los millones que le tenía a Luis, ya todos son ya PRMistas. Pero yo no. ¿Pero cuáles millones? Bueno, le ha cambiado la vida a mucha gente. Este ¿Pero cuáles gobierno. millones? Bueno, ¿Cómo también así? yo No. conozco personas que hoy tienen jipetas de lujo, que tienen buenos apartamentos en apenas 5 años, están que no lo pagando, lo tenían. están pagando, Entonces ¿verdad? Luis le ha cambiado la vida. Entonces, ¿qué yo le digo a esa persona? ¿Por qué yo hablo con autoridad? Porque yo conozco a Wellington Arnaud desde que se lanzó a diputado.
que en una reunión en un sector Club Los Prados, cerca de Club Los Prados, en un hogar, ahí estuvo Giovanni Morillo, que me dijo: Giovanni, ven, que me estoy lanzando diputado. Pero yo recuerdo en la universidad, cuando él se paró en su vehículo a saludar a Rafael Linares, a Giovanni Morillo, siendo estudiante. Por eso es que yo conozco a todo el mundo en el PRM y puedo hablar con autoridad. Ese proyecto no va a apoyar a David Collado porque están matándose, como dice Rafael, y tal vez hay una posibilidad de apoyar a Carolina Mejía. Esa es la realidad, y nosotros aquí desde esta plataforma vamos a seguir diciéndole la verdad al PRM. Además, tú sabes, al PRM. Sí, Giovanni, ahora que tú planteas eso, ustedes saben lo que está pasando con ese equipo de Carolina Mejía contra el equipo de David. Porque que, óyeme, es eso me recuerda el libro del libro de Andrés López Florecita, El cartel de los sapos, que tiene un capítulo que dice la guerra total. La guerra total, todos contra todos. Wow. Esto es un round robin, lo que está pasando. Todos contra todos. Entonces el presidente que está viendo esta vaina, el presidente que está viendo esto, oye, al Rumble. Oye, pero espérate, dice, no, espérate. Él se dio cuenta temprano. Él se dio cuenta temprano. Porque aquí hay problemas. Y qué bueno. En el 25, faltan 3 años. Pero si el presidente deja que lleguen a diciembre, le vacían el gobierno completo económicamente, con bono, con funda, con el diablo y su hermano, y con esto y con aquello. O sea, van a tener 8 grupos. Ah, no, este es del grupo Well. Porque espérate, y lo que pasa a nivel de los diputados. Pero eso es un desorden increíble. Bueno. Y a nivel de los regidores. Mira, yo siempre lo he dicho, hasta en el programa del hermano Giovanni, y siempre he venido diciéndolo. David Collado ha estado enemigo de todos los presidenciables, exceptuando de Carolina. De todos. Y el problema que había con Eli Wellington, o hay, si al día, ahora que se está transmitiendo este programa, si no se ha solucionado, es irreconciliable. Por eso yo siempre he planteado que si el día de hoy hay una convención, hay un asunto, Wellington cierra fila con Carolina. Y ahí en ese sentido, casi todos se nuclean entre Wellington, Carolina. Es posible que ya hay unos problemitas. Además, yo no quiero entrar en temas profundo, porque yo tengo mucha información. Lo de Wellington y el equipo de Hipólito siempre ha sido así. Cuando Wellington aspiró a la presidencia de la juventud, a la que le tocaba era Altagracita. Tú te debes de recordar mejor. Era Altagracita la competencia y era la que estaba mejor posicionada. Wellington, que viene de una familia muy perredeísta, de don Winston Arnaud, en aquel momento yo recuerdo que Wellington fue impuesto y él hizo un excelente trabajo en la Juventud Revolucionaria Dominicana, pero realmente fue Hipólito y su equipo el que impuso a Wellington como presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana hace 8,000 años en el PRD. O sea, esa alianza soterrada entre el equipo de Hipólito y Wellington Arnaud siempre existió. Bueno, también Wellington fue jefe de campaña la jefe de la avanzada de Hipólito en el 2012. También. Ahí hay una relación primaria y hay una relación pero señores, yo lo que digo es finalmente, Ronnie, si tú quieres aportar algo. Sí, yo quiero decir que necesariamente los presidenciables tienen que hacer un pacto de caballeros y temprano. Sí, y porque damas. Sí, de damas, correcto. Un pacto de caballeros y damas temprano. ¿Por qué? Porque la experiencia del PLD demuestra de que, como dijo la hermana del presidente Danilo Medina, es mejor arriba con presión que abajo con depresión. El usted propiciar una destrucción de su propia organización política de cara a que si yo no soy el candidato que se hunda el barco, puede resultar en su contra. Hay que recordar que si la oposición se unifica, que creo que es en lo que muchos confían, sí, como Leonel Fernández prácticamente se ve sólido ahí para el 28, porque parece que la Fuerza del Pueblo por ahora no respira otra cosa. Claro, esa facción de Leonel que es la más radical, sí, ¿verdad? Quizás muchos en el PRM, sí, y es mayoría, muchos en el PRM se confían en el hecho de que siendo esa realidad la Fuerza del Pueblo y que Danilo no va a apoyar a Leonel bajo ninguna circunstancia, eso le promete de que van a seguir en el 28 de una forma o la otra. Sin embargo, recuerden también
de que hay un compromiso con la administración pública y la sociedad. Hay un ministerio público ahí que ya constitucionalmente tiene cierta independencia y que un solo titular, lo advertí ayer con la Operación Lobo, eso es un mensaje, un solo titular que vincule a su institución puede terminar con sus aspiraciones de cara al 28. Entonces, trate de ordenar su casa y aquí, caramba, tengo que decir que hay que aprender un poquito hasta del joven senador del Distrito Nacional. El muchacho está trabajando y trabaja sus redes sociales y trabaja mediáticamente y silenciosamente se está colando en sus aspiraciones presidenciales. Usted puede, sin tener que comprometer los recursos de su institución, sin tener que hartar la gente, porque otra arista es que la población también está cansada de tantas voces de campaña fuera de tiempo. Entonces, haga su trabajo bien, defienda su gobierno, trate de que esta gestión de Luis Abinader quede bien parada y mantenga su comunicación política activa, porque hay un concepto, y ustedes lo manejan bien, de campaña permanente, pero a nivel de sus redes sociales, a nivel mediático, sin dar la impresión de que usted está utilizando los recursos del Estado, sin que está despilfarrando el erario, porque eso le puede resultar en un problema en términos judiciales que lo aniquile políticamente.